Yo vengo a ser parte de ustedes, de su equipo, y quiero que entremos a sumar. Aquí vamos a dar la importancia y la relevancia al control de antibióticos, al uso adecuado y racional de ese milagro que se está perdiendo. Vengo también a construir un proceso de control de infecciones, en donde el lavado de manos no es un desafío, sino una necesidad, y donde todos los métodos de barrera y todo lo que tenemos que hacer lo vamos a hacer con juicio, y sobre todo a integrarme a los proyectos académicos para poder sacar cosas adelante. Dicho eso, vengo a hablarles de Mpox. Que se hizo el aparatico, ensayamos 10 veces y se le quedó el aparatico al man, es culpa de él. Voy a hablar de Mpox, y esta es una de las charlas que uno no quisiera dar, pero pues nos toca hacerlo porque era algo que se va a venir, y esta va a ser una cohorte de enfermedades infecciosas que tienen dos detonantes. Nosotros tenemos una agresión hacia el medio ambiente que no hemos medido, y esa agresión, ese daño al medio ambiente es lo que está generando que las enfermedades zoonóticas sean las próximas pandemias. Y créanme que es más cerca que temprano, no se van a demorar 100 años en que vivamos otras situaciones similares, y básicamente tienen como primer principio la disrupción del medio ambiente, y lo segundo, la migración humana. Las interacciones y la migración humana son el gran vehículo en donde enfermedades que parecían para nosotros raras o ocasionales se transforman en verdades, como es un ejemplo de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerden que el Mpox es un virus que se llama Monkeypox, que desde 1958 se describió en un clon de monos que se llevaron a Bélgica para hacer unos experimentos, y les encontraron unas vesículas muy parecidas a la viruela en esa época. Se hace el aislamiento y se encuentra que es un virus de la familia de los orthopoxvirus, del género de los orthopoxvirus, de la familia de los poxvirus. Los poxvirus son virus lindos, son virus grandes, son virus de doble envoltura, de una bicapa lipídica, y eso va a ser algo muy importante porque son susceptibles a cualquier desinfectante. El hecho de que tengan una envoltura tan grande hacen que sean susceptibles a cualquier cosa que desnaturalice un aldehído, una membrana. Entonces no se necesita comprar nada del otro mundo, sino limpiar bien para que puedan morir. Pero saben que el poxvirus son virus que están en los animales. Por ejemplo, el virus de la vaccinia, donde sale el principio de las vacunas, que es la viruela de las vacas, que fue lo que se inoculó inicialmente Jenner a los niños para que no sucediera la viruela, es de esa familia, de los poxvirus, el virus de la viruela humana. Y el monkeypox, que hoy se llama Mpox, y vamos a ver un poquito de la evolución del nombre, tiene dos variantes. Las variantes, como en COVID, se llamaban alfa, beta, gamma, omega, etc. En Mpox se llaman clado, y el clado es 1 y 2. Y esos clados y esas variantes dependen de la localización geográfica del virus donde se aisló inicialmente. El clado 2 es de la parte occidental y el clado 1 de la región central. Y esas variantes, siendo el mismo virus, tienen un comportamiento totalmente diferente. Eso va a ser muy importante cuando hablemos del desenvolvimiento de la nueva pandemia. El virus de viruelas monos, viruela símica o monkeypox son virus, está correctamente dicho. Mpox es mucho más para quitar un estigma que a las personas que se infectaban les daban alguna característica discriminatoria por el nombre. Y para abreviar eso se puso Mpox, lo cual lo hace más universal también. Genéticamente este es un virus estable, es un virus que sus clados han permanecido, digamos, invariables genéticamente. Sin embargo, esas descripciones, y cada vez que se han hecho aislamientos que solamente se han hecho por fuera de África recientemente, todos habían sido africanos, hacen un cambio completo en 2022. Y en el 2022 se conocía el clado 2A, pero cuando se ve el cambio y la exposición en Europa y los casos, hay unos cambios genéticos suficientes para que sea un clado 2B. Desde ahí
ya lo que antes conocíamos como clado 1 y clado 2 tocó ponerle una letra. Clado 1A, el que estaba en África, y clado 1B, por ejemplo, el que vamos a hablar más adelante, clado 2A está en África y clado 2B está en África y en otras regiones. Estos virus en el 2022, cuando ustedes vean en el mapa el color más azul es donde menos casos hay, cuando vean los colores verde o naranja, perdón, es donde más casos se reportan. Colombia está similar a España, por ejemplo, o similar al centro de Europa en algunas regiones. Es lo que sucedió cuando se incrementan los casos del clado 2B. Sucede que en esta localización en el Congo, donde está, coincide con la Semana del Orgullo Gay, en mayo del 2022, donde aparecen unos casos. Estamos también en época pospandemia, donde todo el mundo quería volver del alejamiento físico al acercamiento físico, y llegan unos casos y empieza a ser una dispersión en Europa. Y esa dispersión en Europa es que corresponde al incremento acumulado de los casos. Pero quiero que lean lo que dice abajo. Miren, cuando antes conocíamos de África Occidental el clado 1, la transmisión es muy limitada. Sí es un virus transmisible, pero se necesita tiempo de contacto. Y la mortalidad es menor del 1%. El clado 2, el clado 2 es ese. El clado 1, que es el de África Central, es tremendamente diferente. Tiene mortalidades hasta el 11%, vamos a ver los datos que tenemos ahora, pero hasta el 11% es una mortalidad tremenda. Y además de eso, la transmisibilidad es mucho más grave. Entonces, ¿qué sucede? Se encuentra por fuera de la República Democrática del Congo. Recuerden que la República del Congo son 3 países en uno, que es la República del Congo, la República Democrática del Congo y la República Africana. Esos 3 países que siempre han tenido el clado 1, el que siempre hemos conocido, empieza a aparecer en otros países. Y ya no se necesita que hayan venido del Congo para tener esos casos. Eso se llama una transmisión sostenida poblacional. Y eso hace que se documenten más de 15.000 casos, 537 muertes, con una tasa de letalidad de hasta el 5%. No sé cuánto, después de la pandemia en el COVID logramos aprender que realmente la mortalidad puede ser algo así como 0.9, fue mucho más alta con la primera variante, que era tal vez 2.1, algo así, ahora es 0.9, 3 veces más letal que la influenza, ¿no? Yo todavía, cuando la gente dice, ay, yo no me vacuno de COVID, prefiero que me dé, porque no saben, pero es por lo menos 3 veces más mortal que la influenza. Pero esta vaina es 5%, o sea, 500 veces más letal que el COVID. 500 veces, tremendo. Y el 80% que mueren son niños. Entonces acá ya estamos ante un contexto diferente de esta enfermedad. Y los niños y las mujeres embarazadas y el binomio madre-hijo se ven afectados. Si bien inicialmente fue en una población de hombres que tienen relaciones con hombres, todos somos susceptibles, desde las personas que tienen un día de nacidos hasta los que tengan 150 años, todo ser humano que no esté vacunado para la viruela es susceptible a tener esta enfermedad. Entonces, al 2022, lo que teníamos era una enfermedad limitada con baja mortalidad. Pero hoy la emergencia es porque tenemos el virus con más alta transmisión y con más alta letalidad, que ya no está en el Congo, sino está por fuera de la República del Congo. Entonces, ahí se declara la alerta con muy buen criterio. Dicho eso, en Colombia ni en las Américas se ha aislado nunca el clado 1 que conozcamos, y no lo ha habido. Y en eso tiene que estar permanentemente la monitoría, porque donde ese clado 1 aparezca, ahí tendremos un problema grande. Tendremos que buscar otro líder de enfermedades infecciosas de Medellín, porque yo me voy a Napo y me entierro por allá. No. Miren lo que está pasando. Esta es la República del Congo, mire, esta es la República de África Central, República del Congo, tiene una historia tremenda el Congo. Una parte del Congo que se llamaba Lusitania era la finca del emperador Lucio de Portugal.
su finca, la cedió, hicieron un país. ¿Cómo sería la riqueza de todo lo que han explotado? Y en esta República del Congo es donde aparece aquí el virus del clado 1 y acá, en esta área, el área del clado 2. Aquí el clado 2 y aquí el clado 1. Pero Ruanda, Burundi, Uganda y Kenia, yo tuve la oportunidad de hablar con el embajador de Kenia, donde detectan casos, pero ya no son casos importados. Inicialmente sí se han descrito casos que migraban del Congo, ahora son kenianos que no han salido y no saben cómo y se han contagiado. Entonces el 70% de los casos que hay en Kenia, por ejemplo, no saben cómo se contagiaron ni de quién se contagiaron, y ya vamos a ver por qué. Eso hace, por ejemplo, ya hay casos en Sudán y en el sur de Sudán, y recuerden que Sudán del Sur da con Etiopía y con Egipto, y donde llegue Egipto, apague y vámonos, porque la población migratoria, todo eso va a tener, el turismo, va a ser una situación compleja. Entonces hay una primera, ¿cómo se transmite? Pues la primera va a ser una fase zoonótica, en donde esté en contacto con los animales, incluso el consumo de los animales puede estar relacionado con adquirir el virus, eso pasará en las zonas endémicas, y la otra es la transmisión humano-humano, que voy a describir más adelante, pero siempre va a estar relacionada con el contacto con las vesículas o con las lesiones, o el contacto cercano de las personas. Miren que el periodo de incubación es de 6 a 16 días. Recuerden que el periodo de incubación es el momento en que se pone ante el agente patógeno hasta que se desarrolla la enfermedad. Es altísimo, 16 días o hasta 21 días. Es un periodo de incubación muy importante y que puede oscilar entre 5 y 21 días, y vamos a ver en algunos por qué varía. En las zonas endémicas es una enfermedad zoonótica, básicamente, donde son los pequeños roedores los que son reservorios naturales de ese virus. Pero la transmisión hombre a hombre es lo que explicó ese desarrollo de esa epidemia de monkeypox, de mpox, en el 2022. Sobre esa transmisión de hombre a hombre, no es porque se trate de una enfermedad de transmisión sexual. Este virus no es que esté en el semen de las personas. Lo que sucede es que el contacto, y por la misma dinámica de la relación sexual, pues hay un contacto persona a persona, y eso es lo que hace que haya una enfermedad. Pero igual, si usted toca a esa persona, le da un abrazo, le da un beso y está con pues se contagia, no necesita tener relaciones sexuales. Porque quiero que quitemos ese concepto de que es una enfermedad, no, está derivada del contacto íntimo más que una relación sexual. Hay enfermedades, ahorita el concepto de enfermedad de transmisión sexual se está ampliando a enfermedades por contacto íntimo, por ejemplo, las cándidas, el tricofitón mentagrofitis, por contacto físico se contagia. Entonces no es una enfermedad de transmisión sexual, pero es una enfermedad por contacto íntimo. La mayoría de casos han sido hombres que tenían relación con hombres que tuvo que ver con la dinámica de las relaciones íntimas entre ellos, pero mujeres también pueden enfermar, o las personas que fueran familiares de ellos también pueden enfermar. En Colombia se distribuyeron en Bogotá, Antioquia y Cali la mayoría de casos. El primer caso tuve la oportunidad de hablar con Marta en la época que estaba en el instituto, y eran 2 pacientes que venían de Alemania creo que era, sí, Bélgica, Alemania, y tenían unas lesiones. Lo veo, llamo al instituto y hicimos toda una logística porque es una enfermedad altamente contagiosa y que no conocíamos. Y tomamos muestras, tomamos biopsias, tomamos los hisopados, enviamos las muestras, y al otro día pues ya nos dijeron, sí, efectivamente es viruela símica. Y ahí es donde uno empieza a entender qué pasa de la teoría a la práctica. Voy a mostrarles las fotos de algunos de estos casos, en donde es una enfermedad tremendamente contagiosa, pero es tremenda. Mire, yo soy infectólogo, yo he visto infecciones pasar por debajo, pero esta sí que es contagiosa. O sea, el R es 4.4 a 5.1 del 2022. El R, recuerden, es el número de transmisión, una persona cuánto infecta. El COVID variedad Omicron es 1 en 11, 1 en 17, es decir, grandísimo. La varicela es 14. El número de personas que puede contagiar una persona. Si yo contagio a 14, se llama R14. Esta es de 4.4, pero a mí lo que me impresiona es la rapidez con la que se contagia la gente. O sea, usted se acerca a 50 centímetros, yo he visto, lo vi en médicos,
que ni siquiera tocaban el paciente, sino tenían las vesículas y la cosa, y no se habían puesto los guantes, se ponían los guantes después y ahí ya se contagian. Entonces, esta es una enfermedad que es contagiosa de verdad. Y es el clado que menos se contagia. Del que no sabe, porque el otro no sabemos, yo no tengo ni idea. Y miren lo que está pasando actualmente. Este es el mapa en rojo de donde está apareciendo el clado 1, que ya está en Sudán, en el África. Recuerden acá está el mar Mediterráneo, acá está acá viene el canal de Suez, el mar Rojo, acá está Egipto. A mí me preocupa mucho que llegue Egipto. ¿Cuántas personas no van a hacer turismo a Egipto? Todas. Imagínense una persona con vesículas que coja un avión y que el avión dure 5 horas el vuelo. ¿Cuántos usan el baño en un avión? Los que han viajado más de 5 horas, o en flota también aplica para los que no tenemos, pero los que sean... ¿Uno usa el baño de un avión en un vuelo de 6 horas o no? ¿Que Martica no lo saca a pasear nunca? O sea, aquí no, ustedes no han viajado. Avión, airplane, ¿sí? ¿Se usa o no se usa? Todo el mundo entra. Todo el mundo entra. Eso de que entra, y entre con tapabocas, sin tapabocas, porque esto es de contacto. Aquí usted puede ponerse el tapabocas hasta para cepillarse los dientes por encima del tapabocas. Va a contagiar, porque está ahí, pegado. Entonces, imagínese donde haya una zona de alto turismo, de alto tráfico, de alta migración, esto salga. Todos nuestros esfuerzos, aquí no es comprar vacunas, ahora 2 años después comprar vacunas, pues sí, obviamente toca adquirirlas, pero todas tienen que ir para África. Porque si logramos que esa enfermedad se quede allá, pasa nada. Pero si Israel, Estados Unidos o cualquier país se dedica a comprar miles de vacunas y no se la manda a los africanos, pues no va a servir de nada. No va a servir de nada. Hoy todos los esfuerzos es controlar la fuente, y la fuente es África. Esta rosadita de acá y esta roja de acá me tiene matado. Porque es que no pase de allá, mejor. En Colombia estos son los registros que tenemos del mpox. Acá, estas gráficas muy bien hechas, tan lambón, el hombre con el jefe, estas gráficas que se mejoraron con el tiempo. Muestran que no hubo fallecidos, cosa que discutiremos después porque las entidades sanitarias de la época, incluso creo que hubo un caso acá que tampoco aceptaron como mortalidad, y nosotros también tuvimos un caso, pero aceptemos de que la mortalidad es muy baja, menos de 0,2%. Pero nunca se ha ido, siempre hay 3 o 4 casos. Hace 2 meses a mí me consultaron por unos casos, yo les dije, mire, eso es mpox, tomen las muestras, de otras ciudades nunca se ha ido. Este es un virus que siempre está por ahí dando vueltas, y eso, porque acuérdense que uno se enferma de lo que el médico sabe. No lo entendieron, voy a repetirlo. Uno se enferma de lo que el médico sabe. Cuando el médico sabe 3 cosas, a uno lo enferma de 3 cosas. Si uno dice, yo estuve en Sabana Larga, tuve fiebre y dolor de cabeza, le dicen es un dengue. Pero si le salen vesículas en el área genital y dice, tengo fiebre, escalofrío, vengo de Sabana Larga, dice dengue atípico. O sea, médico bruto no sale de 3 diagnósticos, no sale. Entonces, estos son los que el médico atípico lo pensó. Claro, cuando uno da a un médico tremendamente brillante, lo enferma de 3 cosas más de las que uno tiene, ¿no? Entonces hay que cuidarse también de los médicos que saben mucho, porque eso uno termina más enfermo de... No, toca hacerte el índice de pluviometría endotelial de la carótida interna y uno ya sale infartado con eso. Y no, yo sigo comiendo chicharrón, no me jodan. El problema del mpox es que es una enfermedad que sigue circulando, pero no es letal. El problema es donde entre una que cambie la letalidad. Además de eso, el mpox que vimos del clado 2 se relacionaba con varones que tenían relaciones con hombres que tenían relaciones con hombres y que tenían VIH y sorprendentemente casi un 70% sífilis. Llamativo. Pues eso habla de no protección en las relaciones sexuales. Y eso es lo que estamos viendo en sífilis, con el inicio de la terapia PrEP, que es la terapia preexposición, que es tomar antirretrovirales anticipadamente para no adquirir el VIH. Es una verdadera vacuna oral para el VIH. Se reduce
96-97% adquirir el VIH sin preservativo independientemente de la carga viral de la otra persona, es una berraquera, pero no protege las otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces el crecimiento de sífilis ha sido exponencial. Hoy estamos viendo más sífilis, linfogranuloma venérea, porque la gente dejó de usar preservativo por usar PrEP. Y las otras enfermedades de transmisión sexual están creciendo. Probablemente eso tenga que ver con esas estadísticas. Bien, entonces hablemos de la clínica. Acá hay dos puntos importantes. Cuando la exposición es no invasiva o cuando la exposición es compleja o invasiva. ¿Qué quiere decir invasiva? Usted tocó una vesícula. Si usted toca la vesícula, toca una persona que está enferma, que está activamente transmitiendo el virus, el periodo de incubación es 9 días, hasta 9 días. Es muy corto, es una semana. Pero si usted lo hace a través indirectamente, por ejemplo, contacto con la ropa de una persona o en un fómite, entonces ya no va a ser una semana, sino van a ser 2 semanas el periodo de incubación. Entonces eso es lo que se llama una exposición invasiva o no invasiva. Y hay 2 periodos. Hay un primer periodo que se llama de invasión o prodrómico. Ese periodo que es diferente al periodo de incubación. Ojo, periodo de incubación es de 5 a 21 días. Estoy hablando de un periodo prodrómico, de invasión, que va a ser muy importante que entendamos que es donde el paciente presenta fiebre, cefalea, dolor lumbar, astenia intensa. La clave son las linfoadenopatías, la presencia de enopatías. Y es una característica distintiva de la viruela símica que la diferencia de otras exantemáticas. La varicela no da ganglios. La rubeola da enopatías retroauriculares, pero no da inguinales, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta que cuando usted ve una enfermedad exantemática con adenopatías, es mpox hasta que no se muestra contrario. Es el mensaje más contundente de esta charla. Usted lo que me le va a examinar a los pacientes es si tiene ganglios o no. Y para eso toca examinar la gente. Ese periodo prodrómico es un periodo donde la persona se siente mal, pero óiganme bien, transmite la enfermedad. Y no ha tenido ni una sola ampolla. Y el periodo de erupción cutánea, les estoy mostrando la variante clado 1, o sea, la que no hemos visto. Lo que se describe es que empieza en la cara y afecta el resto del cuerpo, tórax, abdomen, de una forma centrífuga. Lo que vimos en el clado 2 es que la infección donde se hace contacto se quedaba ahí. No, rara vez se diseminaba, aunque les voy a mostrar unos casos que sí. Pero en general se tenía quietica ahí. Acá el problema es que de una vez afecta la cara y se vuelve generalizada. Entonces hay 2 tipos de presentaciones. Una que es típica y otra atípica. Vamos a empezar por la presentación atípica porque fue la que vimos. La presentación atípica son pocas lesiones en el área genital, perianal o perioral. No siempre cursan con adenopatías. Ojo que estoy hablando de la presentación atípica, la que vimos en el 2022. Y una erupción asincrónica previa a una fase sintomática con algunas adenopatías, fiebre y malestar general. ¿Qué sería la presentación típica con el clado 1? Un corto periodo prodrómico febril de 1 a 5 días y el desarrollo de una progresión de una erupción con lesiones cutáneas, umbilicadas, progresivas, homogéneas. Estos son los casos de ese clado 2. Ahora al final les vamos a mostrar unas fotos clínicas. Estas son para demostrar que son lesiones localizadas, aisladas, en el mismo estadio de evolución. Recuerden que en la varicela todos nos enseñan clásicamente que son diferentes estadios de evolución en el mismo momento de la enfermedad. Hay unas vesículas, hay unas costras, hay unas pústulas, todos diferentes. Acá son casi todas iguales. En la viruela eran todas iguales, todas igualiticas. Tiene una fase inicial que son unas vesículas, luego viene una pequeña pústula, una pústula umbilicada, que quiere decir que el centro está deprimido. Eso es tal vez una característica también que la diferencia de otras etiologías, por ejemplo herpes, se diferencia porque no umbilican, estas sí tienen la umbilicación. Tiene una lesión después ulcerada de 5 milímetros y luego una costra. Esto se puede demorar hasta un mes en decrecer. Pero durante 3 semanas, hasta que no estén todas hechas costras, la persona transmite el virus. Entonces el periodo de transmisibilidad es de 1 a 5 días antes de la primera lesión exantemática hasta 21 días después de la lesión exantemática.
Terrible. 1 a 5 días antes de la lesión transmite y hasta 21 días después de la lesión transmite. Los síntomas son rash, fiebre y adenopatías, linfoadenopatías. Hay que examinar, hay que mirar, porque las presencias de adenopatías, claro que puede haber mononucleosis infecciosa, puede ser una toxoplasmosis, obviamente hay que hacer un diagnóstico diferencial, pero varicela con ganglios linfáticos es mpox hasta que no se muestre lo contrario. Así de contundente, y tenemos que tener la mente clara que acá la diferencia está en eso para el clado 1, las mialgias, astenia, rash y las lesiones vesiculares. Entonces quiero que lean esa gráfica de arriba para abajo, es como la historia de la enfermedad. Y tendríamos que inicialmente estar en contacto si hay un nexo epidemiológico, un contacto con un viajero, un contacto con personas que hayan venido del África, que hayan tenido un nexo epidemiológico con otras personas que hayan tenido enfermedades exantemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a poner un ejemplo de ayer. Ayer me llamaron, dicen, doctor, me mandaron unas fotos, y yo, ¿qué es esto? No, es que al niño le dio varicela, a la niña le dio varicela, y entonces al niño chiquitico también le está dando un brotecito, no sabemos si es mpox. Y yo, papá, o sea, póngale 3 de inteligencia, o sea, todos tienen varicela, el mpox espontáneo no existe, ¿no? Entonces el nexo epidemiológico, entiendo que uno tiene que estar de alarma, pero pues si todos tienen varicela, pues es varicela. Entonces hay que tener una sensatez para poder evaluar estas cosas. Entonces hay casos probables donde uno es la sospecha clínica, y ahí es donde todo caso probable hay que hacer la nota, la vigilancia epidemiológica, y hay que generar el 880 en donde uno dice, este es un caso probable, que después diga que es varicela no hay problema. Pero hay que actuar, y eso es de notificación obligatoria e inmediata. Entonces no es que esperemos el resultado de, si uno sospecha de viruela símica, todos tenemos que actuar como uno, porque toca aislar al paciente, notificar a vigilancia epidemiológica, hacer todo para tomar las muestras y empezar a actuar en concordancia a eso, si existe la probabilidad. El diagnóstico no lo hacen solamente la clínica, aquí es clave el interrogatorio epidemiológico de la persona. En caso de que el caso puede ser descartado por laboratorio, confirmado por laboratorio, pero la sensibilidad de la PCR también depende de los estadios de la enfermedad, puede ser 82 a 92%, entonces puede haber una probabilidad de 8% que salga negativo y no quiere que no lo tenga. Sobre todo en lesiones iniciales, donde está más en mucosas que en la piel, puede dar falsos negativos la prueba. Entonces hay que tener en cuenta, y recuerden que un paraclínico es para los clínicos, no es lo que hace la clínica, la que comanda es la clínica. Entonces uno toma muestras de la superficie del exudado de la lesión, son vigorosas y tiene que tomarlas de la base, de los bordes superiores de más de una lesión y de algunas costras. Esas, si uno toma de una vesícula, no tiene que mezclarla con la mezcla, sino de las mismas lesiones, hace el embalaje y se toma la muestra para procesamiento. El hisopado orofaringio es de utilidad sobre todo cuando no hay lesiones en piel y hay un nexo epidemiológico, porque como se demora 1 a 5 días cuando está con la fiebre, uno no tiene donde tomar la piel, entonces probablemente un hisopado faríngeo, porque está en las gotas, y se me olvidó decir eso, se transmite por gotas y no por aerosoles, entonces no hay necesaria máscaras N95, ni N99, ni valvulitas, nada. Tapabocas convencional, porque este es por gotas, sería suficiente para evitar. Ahí uno lo puede detectar sobre todo en las fases iniciales. No se recomiendan análisis de sangre, y las muestras de orofaringias pues no son suficientes, porque hay que esperar que haya una lesión en piel, y recuerden que hay que tener siempre la clínica como precedente. Conclusión de eso: cuando tengo una enfermedad exantemática con adenopatías es un caso probable, llena la ficha, toma la muestra y espera el resultado. Este es uno de los ejemplos de cómo nos reportaban, y aquí dice clado África Occidental. Entonces ahora ya no va a poner África Occidental, sino dos. Esto es de las variantes que vimos en el 2022. Este creo que fue el del primer caso, del 2022. Entonces me lo reportan así. Entonces uno dice clado 2. Cuando me digan África Central, ahí es donde estaríamos en una situación diferente. Yo les voy a dejar la presentación a cada uno de los servicios, pero acá está todo el algoritmo de cómo se hace para descartar o confirmar una de estas enfermedades.
Esta es la gráfica más importante que vengo a mostrarles. Quiero que se concentren acá 2 minutos. Mírenme acá a los ojos, doctora. Doctora, mírenme acá. Miren, acá. Ahora ya. Concentrados porque esto es lo más importante. Qué pena con los de la cámara, pero para que vean acá. Entonces acá está el día 0, que es el día de contacto. El periodo de incubación varía de 5 a 21 días, pudiendo ser de 7 a 19, de 5 a 11. Si la exposición es compleja, o sea, directamente con las vesículas, solamente son 9 días de periodo de incubación, y si es una exposición no invasiva, hasta los 13 días, 14 días. Miren que aquí viene una fase prodrómica, entonces aquí ya me enfermé por esto. En esa fase prodrómica, luego viene una fase de rash, pústulas, costras y caída de costras. De aquí hasta acá son 21 días. Pero miren lo de abajo, periodo de transmisibilidad, 1 a 5 días antes del comienzo del exantema, acá, hasta que desaparezcan las costras. Es decir, que esta enfermedad desde por acá empieza a transmitirse antes de emitir. Esto va a ser muy complicado, porque es sentirse uno maluco como con una gripa y ya está transmitiendo el virus. Desde el punto de vista epidemiológico, es una dificultad, porque si solamente fueran las ampollas, uno aísla y cobertiza muy rápido. Pero si es yo me siento mal y me voy en un Transmilenio, tengo un poquito de fiebre y me voy en el avión, me ha dolido los músculos, eso de ser una gripa o algo que me comí y vine a trabajar, ahí es donde está el enredo de esta cosa. Esta gráfica indica también que es contacto. Y la persona que ha tenido una o más exposiciones a un caso probable confirmado, contacto físico directo o íntimo como besarse o abrazarse, incluido el contacto sexual. Exposición prolongada cara a cara, incluidos trabajadores de la salud sin equipo de protección personal. Contacto con materiales contaminados como ropa de cama, sí, las pijamas pueden transmitirlo. Donde se sienta la gente puede estar. Celulares, cigarrillos electrónicos, los pasajeros sentados en la fila anterior, posterior y lateral, y los compañeros de fila en un transporte como avión, tren, bus, especialmente si hay exposición cara a cara. Transmilenio 6:30 de la mañana. Aplica. Entonces, esta enfermedad no es una enfermedad de transmisión sexual, es una enfermedad de contacto. Quiero que tengan eso claro. No es una enfermedad de hombres que tienen relaciones con hombres, es de todos. Y es una enfermedad que ojalá no tengamos la oportunidad de verla, porque si tenemos la oportunidad de ver pacientes, nosotros estamos en contacto para poder desarrollar la enfermedad. El diagnóstico, pues obviamente, es de las enfermedades exantemáticas. Enfermedad pie, mano, boca, un buen pediatra la diagnostica fácil, eso no tiene mucho misterio. El herpes simple es diseminado, por ejemplo, el eczema varioliforme de Kaposi se puede confundir, la sífilis diseminada, un herpes zóster diseminado. La que más tiene reto es la varicela, y hay una que es muy rara, pero los dermatólogos juiciosos la saben, que es la pega, que es la pustulosis aguda generalizada, exantemática aguda generalizada por medicamentos. Es muy similar porque es muy uniforme. Y esas hacen parte del diagnóstico diferencial. Uno tiene que hacer todo el examen para descartar las otras enfermedades, y si uno ha descartado y puede ayudar a confirmar el diagnóstico si persiste la sospecha clínica. El tratamiento de sostén, manejo antibiótico si hay infecciones de la piel, y los antivirales, el Tecovirimat, todavía no tiene registro del INVIMA. Desde hace 2 años y medio pedimos que traigan registro del INVIMA, no tenemos, pero existe un antiviral, sobre todo en personas inmunocomprometidas, donde hay estudios que muestran que podría servir. Se puede usar Cidofovir como vital no disponible en algunas opciones, sin embargo solamente es una publicación. El tratamiento es manejo de las lesiones, eso de echarle caladril a todo eso lo que hace es impetiginizarlos. Entonces, no, uno humecta y es evitar la rasquiña, pero nada más. Y hay que tener mucho cuidado porque estas infecciones, como comprometen la dermis profunda, se pueden infectar muy fácil si hay rascado. Las complicaciones del clado 1, ya no estoy hablando del 2, sino del 1, es porque la lesión compromete las mucosas. Entonces hay dificultades gastrointestinales y respiratorias, encefalitis, lesiones oculares hasta en el 20% y una enfermedad necrosante con puerta de entrada en los focos de piel. Terrible. Por eso es que la mortalidad es tan alta. Obviamente niños en vulnerabilidad, mujeres embarazadas, inmunosuprimidos, pues será una enfermedad
mucho más letal que una persona que no tenga esas características. Pero esas podrían ser las causas que llevarían a la complicación de un paciente. Hay algunos artículos que tienen algunos datos, por ejemplo, este es de Emerging Infectious Disease del CDC. Se encontró el Mpox en superficies del hogar de pacientes infectados 15 días después de la infección, en la casa. En la casa. Si uno lo encuentra en 15 días, no necesariamente es viable, pero quiere decir que sí dura mucho tiempo. Y los datos dicen que cuando es cama, por ejemplo, las superficies porosas, como cama y ropa, duran mucho más que cuando son metales y plástico. Pero dura. O sea, dura, tremendo. Desde el punto de vista epidemiológico de salud pública, contener una enfermedad de esas, tenaz. Y hay vacunas. No se recomienda ni se recomienda vacunación masiva. O sea, ese show de que vamos todos a la centro comercial a vacunarnos no va a aplicar. Porque esta vacuna es donde realmente se utiliza el concepto de cerco epidemiológico. El cerco epidemiológico nació, incluso la Organización Mundial de la Salud nació por eso, por hacer los cercos epidemiológicos coordinados en el mundo para la viruela. Entonces uno decía, en el barrio Julanit, Castilla la Nueva, hay 5 casos de viruela. Todo el mundo cercaba, vacunan a los más cercanos, pero vacunan a los contactos, van al colegio, hacen todo, y se hace un cerco. La vacuna se puede colocar hasta 4 o 5 días después de la exposición y yugula la enfermedad, o sea, la limita. Entonces el cerco epidemiológico se hace con vacuna. Entonces, Entonces yo creo que sí o sí, todo el personal de salud debe vacunarse, asistencial, porque tocamos pacientes. Entonces sí o sí, todos deberíamos vacunarnos. Probablemente fuerzas militares y algunas otras 3 o 4 profesiones que tengan contacto directo con las personas tendrían que vacunarse obligatoriamente. Yo pondría, por ejemplo, obligatoria para los médicos. No, que es que a mí con el COVID me fue mal. No, nada, trabaja o no opera, vacúnate. O sea, porque sí o sí la transmisibilidad es muy alta, muy alta. En trabajadores de la salud, probablemente pondría poblaciones de riesgo. Bueno, ¿cómo hacer el mapa de vacunación? El problema es que la disponibilidad es limitada. Y eso no es como soplar y hacer botellas que dicen, no, vamos a producir vacunas. Producir una vacuna se demora 5 o 10 años hacer la planta para hacer la vacuna y que las vacunas tengan sus criterios de calidad, pruebas y estudios, se demora un tiempo. Entonces no es que vamos a hacer vacunas rápidamente. Y no contamos con ninguna en Colombia. Ahí tenemos una historia. El prevención y el aislamiento en casa creo que va a ser lo mandatorio porque entre menos se hospitalicen los pacientes mejor. Lo que hay que tratar es de que el manejo sea afuera de un hospital. Porque entra a un hospital me toca crear una ruta para radiología, una ruta para laboratorio, una ruta para cirugía, una ruta de aislamiento, una ruta de contacto. ¿Cómo llevo el paciente a la casa? O sea, es una logística por cada paciente. Si a uno se le ocurre decir esto es un monkeypox, no saben todo lo que tenemos que hacer para poderle dar una ruta segura para nosotros, que no estamos vacunados y somos susceptibles. Entonces hay una cantidad de variables. Por eso pienso que la mayoría de casos tienen que ser ambulatorios. Y si yo estuviera trabajando en el ministerio, estaría trabajando muy fuerte en telemedicina, en intervención digital de las lesiones, para que la gente consulte desde la casa y uno pueda mandar los equipos de salud preventivos a la casa. Porque es que donde entren un servicio de urgencias, imagínese con una cosa que en la silla del lado imagínese usted sentado acá, o sentado en San José, o sentado en la Samaritana. Pues sí, el señor para que le diagnosticamos el Mpox y a los 50 que hay alrededor. Y si entró al baño nos jodió a todos. No sé si me hago entender. O sea que nosotros lo que tenemos que propender es porque haya evaluación en casa, telemedicina, llevar las cosas y cuando haya una hospitalización crear una ruta segura para poderlo hacer. El Mpox es una enfermedad que cambió su característica. Dejó de ser una enfermedad benigna y limitada a una enfermedad sistémica y de alta transmisibilidad. Quiero hacer 3 preguntas para ver si quedaron tranquilos. Después de la clase de bioterrorismo. Todos están con una cara, me dejaron asustado. Miren, ¿cuál es el signo clínico más importante cuando uno ve una enfermedad exantemática para sospechar Mpox? ¿Cuál es el signo? No escuché. Adenopatías.
Lo segundo, ¿cuánto es el periodo de transmisibilidad de la enfermedad? 1 a 5 días antes de qué? De la enfermedad exantemática. ¿Y hasta cuánto tiempo? De la cosa. Tercer punto. El periodo de incubación varía en 2 situaciones. Cuando el contacto es directo o indirecto. Cuando es directo, ¿cuánto tiempo es? Hasta 9 días. ¿Y cuando es indirecto? 13, 14 días. ¿Cuánto tiempo dura la evolución desde la vesícula hasta que se cae la costra en promedio? 21 días, 21 o 28 días. ¿El virus se podría transmitir por compartir un celular? La respuesta es sí. El virus se podría transmitir por usar un servicio sanitario de una persona que esté contagiada y otra persona lo pueda usar. Sí. Uno puede entrar con tapabocas a donde quiera, pero si está en un fómite, se transmite. Estamos ante un desafío de salud pública, pero tenemos que estar preparados. Tener miedo es normal, eso es lo que nos hace eso. Tener pánico es diferente. Lo que genera pánico es la desinformación, la infodemia, porque es mucho más fácil sugestionar que enseñar. Van a empezar a aparecer en las redes sociales un poco de alarmas y un poco de las cosas. Ustedes tienen la capacidad para discernir la información del conocimiento. Estar preparados es estar estudiado. Y el estudio se hace en los artículos, en las revistas y en las fuentes oficiales de información. No se hace con las redes sociales. Ustedes no se imaginan cuántos WhatsApp recibo yo demandándome post de Facebook y de Instagram. Dicen, profe, ¿qué opina de esto? Mi profe, ahí estuvo viendo eso. Y dije, pero como, ja. ¿Y usted qué opina de eso? Brutos. Y acá los tengo todos. Un día estos voy a sacar yo en un slide por número de WhatsApp. Profe, me llegó esto, y yo digo, es una estupidez. Sí, yo también pienso lo mismo. O sea, le estoy diciendo estúpido a él. O sea, pero él dice, yo también pienso lo mismo. Cuando yo a alguien le digo, doctor, entonces yo, sí, doctor. Bueno, doctor, claro, después decir huevón, re huevón, o sea, todo. Miren, ojo con esto, tenemos que tener miedo, tenemos que tener precauciones, tenemos que estudiar, tenemos que monitorizar, pero no tenemos que tener pánico. Porque si hay un caso, tenemos que actuar coordinados. Si llega un caso, tenemos que sacarlo adelante. Tenemos que tener las precauciones, no ser exagerados, no tener miedo y no tener pánico para poder actuar en concordancia, pero siempre estar estudiando. No le crean a las redes sociales, no le crean a esas cosas porque eso daña. Y el peor enemigo de una pandemia es un médico y una enfermera desinformado, porque desinforman más. Todos ustedes son líderes, en sus familias, en sus comunidades, todos ustedes son líderes. Latinoamérica es de los pocos países que la credibilidad del médico es cerca del 70%. En Europa le creen al médico el 40 o 50%. O sea, el médico le dice, ¿usted tiene hipertensión? Acá la gente le cree todavía a los doctores. Aprovechen eso para influenciar positivamente.